comenzar. Bueno, pues en este día bienvenidos a todos los que nos estén sintonizando, ¿verdad? Esta transmisión bíblica, de la enseñanza bíblica de este día. Y bueno, como hemos estado hablando a lo largo de 2 o 3 semanas aproximadamente, hemos estado hablando acerca de algunas de las falsas doctrinas evangélicas actuales, que dicho sea de paso son cosas que están ahí presentes, están dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero que desafortunadamente mucha gente no tiene conocimiento ni tiene la noción de que se encuentran ahí. ¿Por qué? Pues desgraciadamente, y con todo respeto lo digo, por falta de conocimiento, de un conocimiento sano, verdadero. En la actualidad estamos como en el tiempo de los jueces, donde dice que no, en aquel entonces no había rey, ¿verdad? Y que cada quien hacía lo que quería, o enseñaban y predicaban lo que querían, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente el Señor Jesús también dijo que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos maestros, ¿verdad? Instrumentos del diablo que predicarían un sinnúmero de falsas doctrinas, extraviarían a muchos, engañarían a muchos, inclusive harían señales milagrosas, harían señales sobrenaturales, ¿verdad? Señales místicas para engañar a los elegidos, y desafortunadamente esa es la verdad. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de unas 2 o 3 semanas aproximadamente acerca de asuntos tales como la falsa doctrina de la confesión positiva y negativa, ¿verdad? Que tiene que ver con aquello de declarar y decretar, ¿verdad? Frases como oraciones tales como yo declaro, yo decreto, ¿sí? Declaramos en el nombre de Jesús, confesamos en el nombre de Jesús. También estuvimos hablando acerca de la teología de la prosperidad, que va de la mano fuertemente con la confesión positiva. La confesión positiva es la base doctrinal para otras herejías que salen de ahí, como la teología de la prosperidad, la doctrina de atar y desatar, la guerra espiritual, que si el Señor lo permite estaremos analizando más adelante, ¿verdad? Y bueno, estuvimos viendo que la confesión positiva o negativa, la doctrina de declarar y decretar, su fundamento doctrinal verdaderamente es la metafísica cristianizada, como estuvimos hablando, ¿verdad? Estábamos viendo que un decreto cristianizado, un decreto cristiano o una declaración profética de la palabra de Dios, como se maneja en este movimiento, en estas doctrinas, verdaderamente es metafísica cristianizada. Y bueno, estuvimos viendo algunas citas bíblicas, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los fundamentos principales de esta herejía de la confesión positiva y negativa? Es Proverbios capítulo 6, versículo 2, en la versión Reina Valera, que al pie de la letra dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y bueno, estuvimos viendo otras citas bíblicas que le dan un fundamento. Y bueno, en este día vamos a estar viendo, ¿verdad?, que como buenas herejías planeadas por el diablo, para que sean creíbles, toda doctrina herética, toda enseñanza antibíblica, toda enseñanza apócrifa, tiene que estar basada, ¿verdad?, ancladas en versículos de la Biblia, porque si a alguien se le predica algo que no tiene un fundamento bíblico, pues desde ahí empezaría a desconfiar. Pero Satanás sabe perfectamente cómo torcer las escrituras, cómo torcer la palabra de Dios, sabe cómo hacer que la gente crea que algo es verdaderamente bíblico, que algo es verdaderamente de Dios, cuando no lo es. Y esto cómo lo hace: sacando versículos fuera de su contexto y acomodándolo a contextos heréticos, a contextos paganos, como en este caso la metafísica, gnosticismo, legalismo judaizante, que son los fundamentos principales de toda herejía evangélica actual, ¿verdad? Y bueno, el diablo sabe perfectamente que cuando se le predica una doctrina antibíblica basada, ¿verdad?, en un texto bíblico, en una porción bíblica, en un versículo bíblico, a veces las personas que tenemos poco conocimiento, no hubieras adelantado por favor. Tenemos poco conocimiento bíblico, pues a través de esta cita bíblica, ¿verdad?, sacada fuera de su contexto, a través de eso Satanás sabe que las personas que tenemos poco conocimiento lo vamos a creer, ¿verdad? Sobre todo cuando los falsos maestros, que son los instrumentos de Satanás, las predican, ¿verdad? ¿Y por qué le creemos? Bueno, porque muchas veces el diablo usa gente que es elocuente, que es carismática, ¿verdad?, que tienen una apariencia agradable, o que sus ministerios aparentemente han sido prosperados por Dios porque son grandes, pero no siempre, no todo lo que brille es oro, ¿verdad? No todo lo que aparentemente sea grande, próspero en el mundo evangélico
no precisamente tiene que ser verdaderamente algo de Dios, ¿verdad? Ni tiene que estar bajo el agrado y bajo el beneplácito del Señor, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la intención de Satanás cuando a través de sus falsos maestros, a través de sus siervos del diablo, los falsos maestros, los falsos profetas, como enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es la intención de las herejías? Bueno, pues la intención principal es hacer errar del camino correcto, ¿verdad? Al creyente, al cristiano, matarlo, destruirlo, mantenerlo atado al pecado y cegarlo, ¿verdad? Porque el diablo sabe perfectamente, el diablo conoce mejor la Biblia que usted y que yo, porque Satanás sabe perfectamente que la verdad trae libertad y trae vida eterna, ¿verdad? Trae vida y libertad. Por tanto, la intención de Satanás, al haber introducido herejías desde el siglo I hasta la actualidad en el cuerpo de Cristo, es extraviar al pueblo de Dios para mantenerlo atado al pecado, mantenerlo atado a la muerte espiritual y alejado de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo verdadero, ¿verdad? Del Evangelio verdadero y del Dios verdadero y de la luz de la palabra de Dios y la vida eterna. Y bueno, en esta hora vamos a estar iniciando, después de esta breve introducción, analizar las principales citas bíblicas que la confesión positiva y la teología de la prosperidad usan para darle sustento a su sistema doctrinal, ¿verdad? A este grupo, porque es un grupo de varias doctrinas heréticas, de varias herejías, y para esto, como decía yo, están basadas, están cimentadas sobre citas bíblicas, obviamente sacadas, desarticuladas de su contexto, ¿verdad? Y de su significado real, ¿verdad? No solamente el significado, sino de la historicidad, ¿verdad? Porque las escrituras tienen cierta historicidad, tienen que ser interpretadas también a la luz de su contexto cultural en el cual fueron escritos, ya sea el hebreo palestino y el grecolatino, porque hay cosas que debemos de entenderlas también ahí, desarticuladas, sacadas fuera de su significado verdadero en el léxico hebreo, el léxico griego, ¿verdad? Y bueno, la primera cita bíblica que vamos a estar analizando, que le da fortaleza, le da sustento a la herejía de la confesión positiva y también a la teología de la prosperidad, es Proverbios capítulo 6, verso 2, donde dice de la siguiente manera, dice: te has enlazado, o sea, te has atado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y bueno, cuando alguien nos lee esta porción bíblica, ¿verdad? Cuando la leemos aisladamente, no tenemos mucho conocimiento bíblico, y nos dicen esto, ¿verdad? Aparentemente parece que verdaderamente este versículo está enseñando que lo que nosotros confesamos, lo que nosotros declaramos o lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios, con eso nos quedaremos enlazados, ¿verdad? Nos quedaremos enlazados con ello, y esto terminará convirtiéndose en una realidad en nuestra vida, tal como enseña la confesión positiva. Los falsos maestros de la confesión positiva y negativa, o sea, de la doctrina de declarar y decretar, enseñan en base a este versículo que lo que tú dices con tus labios, sea para bien o sea para mal, sea para vida o sea para muerte, eso se va a terminar convirtiendo en una realidad en tu vida. Si tú declaras vida, ¿verdad? Declaras prosperidad, declaras las promesas de Dios sobre tu vida, ¿verdad? Promesas de prosperidad, de bendición, de sanidad, de protección, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que enseñan los falsos maestros de la confesión positiva, en base a este versículo, ellos dicen: si tú declaras estas promesas sobre tu vida, Dios va a hacer que esas promesas se cumplan sobre tu vida, ¿verdad? En base a este versículo, Proverbios 6, verso 2 en la Reina Valera. Pero para poder entender, ¿verdad?, si verdaderamente este versículo 2 de Proverbios 6 es lo que enseña verdaderamente, mire, cuando uno va al instituto bíblico le enseña, hay una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica te enseña, entre algunas reglas de interpretación bíblica, porque para eso sirve la hermenéutica enseña que no debemos de sacar los versículos de su pasaje, ¿verdad?, del contexto de su pasaje, no debemos desarticularlos, sino que debemos de leer el pasaje completo para poder entender lo que significa versículo por versículo, ¿verdad?, para poder entender la esencia verdadera. Para eso es la hermenéutica. Y Proverbios, capítulo 6, bueno, el versículo 2 de Proverbios 6, vamos a leer lo que dice, ¿verdad?, del versículo 1 al 5, Proverbios 6, versículo 1 al 5, pero en una versión un poquito más actualizada para poder comprender lo que verdaderamente Dios está enseñando en esta porción bíblica. Si usted tiene alguna Biblia a la mano, alguna aplicación, ¿verdad?, o puede entrar a Google
esta hora, me gustaría que me acompañara a Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5, pero en la Nueva Traducción Viviente, donde la escritura dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice: hijo mío, estamos leyendo Proverbios 6, versículo 1 al 5, dice: hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, escucha, aquí vamos a leer el versículo 2, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, porque dice: pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Versículo 4, no postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado, sálvate. Versículo 5, como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Escuchen, cuando a ti te dicen, es que Proverbios en el versículo 2 dice que lo declares, lo que decretes, que con los dichos de tus labios te quedas atado, te quedas enlazado, y eso se va a cumplir, ¿verdad? Y te lo crees, ¿verdad? Pero cuando empiezas a leer el contexto de este pasaje o de esta porción bíblica, lo que el versículo 2 de esta porción, articulado en su contexto, y lo que Dios nos quiere enseñar aquí, es que no debemos de ser fiadores de nadie. No debemos de ser fiadores de nadie. Y en el versículo 2 en adelante dice que si nos hemos comprometido insensatamente con alguien para ser su fiador o su aval, de algún amigo, de cualquier persona, lo que debemos de hacer es inmediatamente ir y deshacer el trato. ¿Por qué? Porque usted sabe que por naturaleza humana, ¿sí?, la naturaleza humana corrompida, pues somos sinvergüenzas, ¿verdad? Somos desleales. Entonces tendemos a dejar embarcado al fiador, a dejar embarcado al aval, aun por muy amigo que sea de nosotros, aún hermanos de la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios aquí nos está dando el consejo, ¿sabes qué? Escápate si te has quedado enlazado, o sea, te quedaste ya atrapado por la palabra, la promesa de ser fiador, escápate, ves y dile, ¿sabes qué? No puedo ser tu fiador, vamos a deshacer el trato porque no quiero quedar de fiador contigo. Eso es lo que enseña verdaderamente Proverbios 6, el versículo 2 de Proverbios 6, cuando lo articulamos en su contexto escritural, ¿verdad? Sacado fuera de su contexto, parece que sí apoya la teología, ¿verdad?, la doctrina de confesar, de declarar y decretar, ¿verdad? Pero cuando lees el versículo 2 de Proverbios 6, del 1 al 5, en su contexto te das cuenta que no habla de declarar, no habla de decretar, sino que habla de no ser fiador de nadie, y que si te encharcaste, te metiste como fiador de alguien, entonces debes de quitarle la palabra, ¿verdad? Debes de quitarle la promesa de ser su fiador y escapar de eso. Eso lo dice Dios, ¿verdad? Otra cita bíblica que es mal interpretada, ¿verdad?, y que es usada arbitrariamente, ¿verdad?, sacada fuera de su contexto arbitrariamente por los falsos maestros de la confesión positiva y de la teología de la prosperidad, la guerra espiritual, Ataya, Desataya, etcétera, etcétera, de todo este movimiento, es Marcos capítulo 11, versículo 23, en la versión Reina Valera, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice a sus discípulos, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aparentemente, ¿verdad?, cuando déjeme decirle algo, nosotros en algún tiempo de nuestra vida caímos en un movimiento carismático no pentecostal, ¿verdad?, que ya lo he comentado en otras ocasiones. Los teólogos dicen que son sectas cristianizadas, ¿verdad? Son sectas metafísicas cristianizadas, ¿sí? Y en algún momento nos enseñaron esto, nos enseñaron que si yo creía algo en mi corazón, yo creía una palabra de Dios, una promesa, ¿verdad?, de la Biblia, y la creía en mi corazón y la declaraba y la confesaba, esa promesa se iba a convertir en una realidad en mi vida, simplemente así, por creerla y confesarla. Pero ¿cuántos sabemos que las promesas de Dios no se cumplen en la vida de las personas de esa manera, sino que se cumplen en la vida de la persona? Dios las cumple sobre tu vida por la fidelidad y obediencia plena y total a su palabra, ¿verdad?, al Señor Jesucristo y a todo lo que Dios nos enseña en la Biblia, ¿verdad? Y aparentemente este versículo 23 del capítulo 11 de Marcos parece que apoya esta doctrina.
parece que apoya esta enseñanza, ¿verdad?, de declarar y decretar. Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 11, del versículo 20 al 25, donde se encuentra el versículo 23, que es usado, ¿verdad?, sacado arbitrariamente fuera de su contexto. Vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo, si Jesús verdaderamente está enseñando que debemos de declarar y decretar, o de qué otra cosa está hablando. Escuche lo que dice Marcos 11, versículo 20 al 25. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cuál es la historia? Que un día antes el Señor pasaron por un lugar, buscó higos en una higuera, esta no tenía higos en su tiempo, ¿verdad? La maldijo y la higuera se secó. Entonces al otro día, al pasar por la mañana junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Versículo 21, Pedro acordándose le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Ahora, aquí hay que entender algo, ¿verdad? ¿Quién fue el que maldijo la higuera? Pues fue Dios, ¿sí? Y los únicos seres que tienen ese poder absoluto para que aún las cosas se creen de la nada, solamente con el poder de su palabra, son los seres divinos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es como la metafísica enseña que el hombre es un tipo de Dios menor, de un semidios que tiene las mismas capacidades y atributos similares a Dios. Eso no es cierto, eso no es bíblico, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios les ha dado a los seres humanos, o inclusive a los ángeles, capacidades creativas o con un poder sobrenatural tan grande, ¿verdad?, como es Dios, ¿verdad? Versículo 22, y luego dice el Señor: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Aquí está hablando el Señor en sentido metafórico, pero refiriéndose a pedir, suplicar y orar. ¿Por qué? Porque lo que dice el 24 y el 25. Dice: por eso les digo, escuche cómo dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Escuchen. Aquí el Señor Jesucristo no está hablando de declarar, de decretar, como enseña la metafísica cristianizada, como enseñan los falsos maestros de la teología de la prosperidad y de la confesión positiva y negativa, ¿verdad? Aquí el Señor está hablando acerca de una de las primeras cosas, que hay que tener confianza en Dios. Número 2, hay que tener la confianza de que si le pedimos algo a Dios sin abrigar la menor duda de que lo que estamos pidiendo nos lo concederá, en ese sentido, ¿verdad?, de fe, lo obtendremos de parte de Dios. Y número 3, aquí el Señor está diciendo, por lo tanto, crean que ya han recibido lo que están pidiendo a Dios en mi nombre, ¿verdad?, y lo obtendrán. Y aquí usa la palabra, dice, pidiendo en oración. Y luego dice en el 25, cuando estén orando. La palabra orar en el griego, la palabra proseukomai, vuelvo a repetirle la palabra griega, orar es proseukomai, que significa orar a Dios, suplicar, hacer oración, pedir, adorar, rogar, ¿verdad?, suplicar. Aquí en ninguna parte de esta porción bíblica, como dicen los falsos maestros de la confesión positiva, en ningún momento el Señor está hablando de declarar algo, de decretar algo, de soltar una promesa proféticamente, ¿verdad?, de declarar una bendición proféticamente. Aquí está hablando acerca de suplicar, ¿verdad?, de rogar, de pedirle a Dios algo suplicantemente, ¿sí? No es lo mismo, escuche, hacer oración pidiendo, rogando y suplicando, que declarar y decretar tal como enseña la confesión positiva, que dicho sea de paso, ¿verdad?, esta doctrina de la confesión positiva, o sea, de declarar y decretar, enseña prácticamente que Dios se tiene que supeditar a nuestros decretos, ¿verdad? Porque eso es lo que enseña. Cuando tú declaras una palabra, tú declaras una promesa, una bendición proféticamente sobre la vida de una persona, Dios hace que se cumpla realidad. O sea, aquí prácticamente estamos haciendo a Dios nuestro esclavo, ¿verdad?, nuestro siervo, y eso es una blasfemia. Eso no es así, ni será nunca jamás así, porque Dios no es nuestro esclavo, ni es nuestro siervo, ni es el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad?
Además, en ninguna parte de los evangelios ni en el resto del Nuevo Testamento se enseña que los cristianos deban de declarar o decretar. En ninguna parte encuentro eso, al contrario, en Santiago, ¿verdad? La epístola de Santiago dice, en contra de los decretos, ¿verdad? Donde dice, ustedes no sean orgullosos, ¿verdad? No digan mañana iremos, haremos, venderemos, ¿verdad? Estaremos en tal lugar, sino al contrario deben decir, si el Señor lo permite, iremos y haremos esto, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? Precisamente porque ahí el apóstol Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, está hablando en contra de los decretos metafísicos que se predicaban en aquel momento, porque esto ya era una enseñanza de aquellos entonces y de muy atrás, ¿verdad? Declarar y decretar como un conjuro mágico, y ahorita vamos a estar hablando acerca de eso. Otra cita bíblica reiterada por los falsos maestros de la confesión positiva es Proverbios capítulo 18, verso 21, que al pie de la letra en la versión Reina Valera Gómez dice, la muerte y la vida, escuchen, está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Es que mira, la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si tú declaras vida, declaras que te va a ir bien, declaras prosperidad, declaras salud, declaras sanidad, declaras que tu matrimonio está sano, que tus hijos son para Cristo, eso es lo que vas a recibir. Pero si tú hablas negativamente, si hablas muerte, como por ejemplo que tu matrimonio se va a venir abajo, que te vas a enfermar, que te va a ir mal, que te van a asaltar, y si hablas con temores, con dudas y desconfianzas, entonces eso te va a caer encima, ¿verdad? Porque la Biblia dice, según ellos, ¿verdad?, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero esto es verdaderamente lo que enseña esta porción bíblica, tal como dicen los falsos maestros de la confesión positiva. Obviamente no es así. Vamos a ver esta misma porción bíblica, pero en dos versiones actualizadas que lo explican más, ¿verdad?, que nos enseñan mejor el significado. Por eso escuche, yo siempre lo digo, y de hecho lo enseña en la hermenéutica, precisamente enseña que no se debe de canonizar una sola versión bíblica para un estudiante de la Biblia. El estudiante de la Biblia debe tener mínimo unas 4 o 5 versiones con las cuales comparar, ¿verdad? Aparte de eso, debe tener diccionarios de hebreo, de griego, debe tener comentarios bíblicos, libros de usos y costumbres, de tierras bíblicas y muchas otras herramientas literarias para poder interpretar bien la Biblia. Alguien me preguntaba, ¿qué es necesaria la sana doctrina? Pues desde luego la Biblia dice que la sana doctrina puede salvarte la vida, ¿verdad? Y que la sana doctrina es la que te va a llevar al cielo verdaderamente, ¿verdad? Y obviamente para esto, para poder conocer la doctrina verdadera, la sana doctrina, hay que escudriñar las escrituras a profundidad. Y ahora sí vamos a leer, ¿verdad?, lo que dice verdaderamente Proverbios 18, verso 21, qué es lo que Dios enseña verdaderamente. Porque no estamos hablando acerca de palabra de hombres, sino estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña lo siguiente, Proverbios 18, verso 21, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, escuche cómo dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La misma versión, pero en la versión palabra, la misma porción bíblica, pero en la versión palabra de Dios para todos, dice, lo que uno habla determina la vida o la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. En pocas palabras, ¿qué está hablando acerca de Proverbios 18, versículo 21? Que tu suerte, las consecuencias que hay en tu vida, ¿verdad?, de que te vaya bien o te vaya mal, depende de lo que tú hablas. Habemos personas a veces que somos sueltos de lengua, que no medimos nuestras palabras al hablar, ¿verdad?, que a veces tenemos la mala costumbre de hablar violentamente a las personas, despectivamente, por ejemplo, ¿verdad?, que tenemos la mala costumbre de no ser cuidadosos ni respetuosos con la gente que nos rodea. Por ejemplo, estás en un trabajo y en tu casa no te educaron, no te enseñaron a ser respetuoso con las personas, con las autoridades, ¿verdad?, con el jefe, etcétera, etcétera. Entonces viene, por ejemplo, tu jefe y te pide razones de lo que estás haciendo y del avance de tu trabajo, ¿verdad? Entonces tú, de manera maleducada, ¿verdad?, de manera respetuosa hacia la autoridad, empiezas a hablarle soezmente y respetuosamente a tu jefe, ¿verdad?, insultativamente quizás, ¿verdad?, ásperamente, y eso va a traer consecuencias en tu vida, en tu trabajo, en tu relación laboral, ¿verdad?
porque a partir de ese momento el jefe o te corre, o te castiga, o te agarra, como decimos acá en México, mala gana, y te va a ir mal, ¿verdad? Pero cuando eres una persona bondadosa, caritativa, humilde de corazón, respetuosa, amorosa, ¿verdad? Que acabo de mencionar, y a todo el mundo le hablas con cariño, le hablas con respeto sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente te va a tener buena voluntad. Y esa buena voluntad va a hacer que tengas el favor de las personas, no solamente el favor de las personas, sino el favor de Dios, ¿verdad? Pero también el favor de las personas sobre tu vida. Por eso dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Otra cosa que se puede aplicar a esto es lo que dice Proverbios 17, por favor, versículo 19, donde al pie de la letra, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente: al que le gusta pecar, le gusta pelear. Al que abre mucho la boca, busca que se la rompa. Precisamente, la Biblia dice esto, ¿no? El que no tiene cuidado de sus labios, ¿verdad? Lo que uno habla determina la vida o la muerte en tu vida. O sea, que te vaya bien o que te vaya mal, en pocas palabras. Y hay mucha gente que le gusta abrir mucho la boca, ¿verdad? Que puede ser que sea chismoso, o que puede ser que sea insultativo, que a medio mundo le gusta andarlo agrediendo, ofendiendo con sus palabras, ¿verdad? Siendo áspero. Y Dios dice aquí en su palabra, el que abre mucho la boca, ¿verdad? Anda buscando que se la rompan. Hay gente a veces que es agresiva, es insultativa, es grosera, es majadera, ¿verdad? Y piensa que puede ofender a medio mundo, y que lo que va a pasar, que no va a faltar el que se moleste, se enoje, ¿verdad? Y a veces hasta creyentes, y le van a andar rompiendo la boca de un golpe, precisamente. ¿Y qué es lo que enseña esta porción bíblica, esta cita bíblica sacada fuera de contexto, Proverbios 18, 21? ¿Qué es lo que enseña verdaderamente? Es que si protegemos nuestros labios y guardamos nuestros labios con sabiduría, somos prudentes y hablamos como debe de ser, ¿verdad? Hablamos como debe de ser, con prudencia, con recato, con decoro, con propiedad, tendremos gracia y favor delante de Dios y delante de la gente que nos rodea. Escuche, otra cita que ha sido distorsionada de su significado real y adulterada para aprovechar la herejía de la confesión positiva o negativa también, que es la de declarar y decretar, y de la teología de la prosperidad, es Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Donde la Reina Valera dice lo siguiente, y esta es yo creo que es un versículo que usted conoce mucho, que dice: amado, está escribiendo el apóstol Juan, ¿verdad? Se está dirigiendo a alguien, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y los falsos maestros de la teología de la prosperidad y la confesión positiva enseñan que esto es una declaración profética, que es una afirmación profética de que la voluntad de Dios es que seamos prosperados, bendecidos, sobreabundados y que tengamos siempre salud, o sea, sanidad continua, que nunca estemos enfermos. Y hasta lo dice, declaramos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud y así como prospere nuestra alma, ¿verdad? Lo declaramos en el nombre de Jesús. Yo creo que usted ha escuchado a lo mejor en alguna ocasión oraciones de este tipo, pues precisamente de aquí son sacadas. Porque ellos dicen, es que Dios dice en su palabra en Tercera de Juan, versículo 2, capítulo 1, verso 2, que el deseo de Dios es que seas prosperado, bendecido, sobreabundado y que estés siempre sano. Pero esto, escuche, esto es simplemente un saludo, es una salutación, ¿verdad? Un saludo, como las salutaciones o los saludos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigía en los inicios de sus cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es simplemente un saludo, no es una declaración profética. Escuchen cómo lo maneja la Nueva Traducción Viviente, la misma porción, Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, donde dice de la siguiente manera, dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Simplemente un saludo donde dice: mi amado, amiguísimo mío, de todo mi corazón, ¿verdad?, deseo que estés bien, que te encuentres bien, que estés saludable, o sea, que tengas salud, y que tu espíritu, ¿verdad?, se mantenga firme, se mantenga fuerte.
Eso es lo que verdaderamente está enseñando, está diciendo esta porción bíblica, ¿verdad? Y escuche, el propósito principal de parte de Dios para el Evangelio no es como enseñan los falsos maestros de la confesión positiva, ¿verdad? Esas iglesias carismáticas gigantescas o grandes, donde se enseña, ¿verdad?, que el propósito principal del Evangelio y la relación con Cristo Jesús es para prosperidad, para bendición, ¿verdad?, para estar en superabundancia, para nunca estar enfermo, ¿no? El verdadero propósito de parte de nuestro Dios para el Evangelio de Jesús es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Que el hombre conozca a Dios, que el hombre conozca a Cristo su Salvador, que se arrepienta, que se entregue a Cristo para que entonces pueda tener perdón, salvación y vida eterna. ¿Sí? ¿Es cierto que en Cristo puede haber sanidad? Claro que sí, hay sanidades divinas. De hecho, hay un don que se llama el don de sanidades divinas, ¿verdad? Hay sanidades divinas cuando se ora por los enfermos y se imponen manos sobre ellos, claro que sí, ¿verdad? Pero no todo en la vida en Cristo, la vida cristiana es bien sobre hojuelas, porque también habrá enfermedades. Hasta el apóstol Pablo y algunos de sus discípulos estuvieron muy enfermos en alguna ocasión. No lo dice directamente la Biblia de qué, pero el apóstol Pablo estuvo enfermo. Estuvo muy enfermo, ¿verdad? Otro de sus compañeros de milicia, otro de sus discípulos también estuvo a punto de morir. Y la Biblia y el Señor Jesucristo nunca jamás prometió que estando en Cristo todo sería bien sobre hojuelas. Prometió, ¿verdad?, que no tendríamos falta de ningún bien, que no nos faltaría la comida, no nos faltaría un lugar donde vivir, donde dormir, hay gente que nos amara, pero también prometió, ¿verdad?, que por ser sus seguidores tendríamos persecución, tendríamos aflicción, tendríamos problemas por causa de su nombre. El único que ha prometido prosperidad y superabundancia no fue el Señor Jesucristo, sino fue Satanás, y eso lo dice en la porción bíblica que a lo mejor usted conoce ahí de Mateo, ¿verdad? En el Sermón del Monte, donde está el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que dice esa porción que viene el diablo y lo tienta nuevamente, ¿verdad? Y lo lleva a una montaña muy alta y desde allá arriba le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dice algo al diablo, le dice a Satanás, le dice: todo esto te lo puedo dar, ¿verdad?, porque a mí me ha sido dado si tú te postras y me adoras. ¿Y qué le contesta el Señor? Aléjate, Satanás, vete, Satanás, porque en Cristo escrito está: solamente adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. El único que ha prometido prosperidad, superabundancia, ¿verdad?, quizás hasta sanidad continua, ha sido Satanás. ¿Sí? Así que cuando le vuelvan a predicar esto, tenga usted mucho cuidado, porque seguramente, como es una herejía, la Biblia dice en 1 Timoteo ahorita le digo qué capítulo es para no errarle, y qué versículo. 1 Timoteo, vamos a ver, 1 Timoteo 4:1. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. La confesión positiva, o sea, declarar, decretar, la teología de la prosperidad, reclamar promesas bíblicas, como hemos estado viendo, son doctrinas de demonios, ¿sí? Enseñanzas demoníacas. ¿Por qué? Porque se tuerce el significado verdadero de una escritura, de un versículo bíblico, y eso es diabólico. Eso va en contra de Dios. Así que mucho cuidado, mis amados, si alguien viene y les enseña estas cosas. Ahora, quiero comentar algo brevemente, ya casi para ir para el final, ¿verdad? Una de las cosas que quiero comentar y que quiero que quede bien claro es que la falsa doctrina, la herejía de confesión positiva y negativa también, o sea, declarar, decretar, atar, desatar, etc., todo lo que está relacionado con ello, con la teología de la prosperidad, con la guerra espiritual, son principios místicos, ¿verdad? Son principios sobrenaturales, ¿verdad?, que están relacionados con la hechicería, ¿verdad? Misticismo principalmente, ¿verdad? Misticismo. A eso se refiere la confesión positiva. Siguiente, por favor, está relacionada con la hechicería. ¿Por qué? Porque, como estábamos viendo, el principio fundamental, espiritual y doctrinal de la confesión positiva es la metafísica cristianizada, y de ahí, ¿verdad?,
lo que se usan son los decretos metafísicos o los decretos de metafísica cristianizados. Y precisamente por eso que el principio espiritual de la confesión positiva, entre otras cosas, realmente es un principio de hechicería. ¿Por qué? Porque escuchen, la hechicería tiene por objeto manipular situaciones, cosas y el destino del hombre a su antojo, ya sea al antojo personal o al antojo de otra persona que quiere controlar tu vida, ¿verdad? O las cosas alrededor tuyo, ya sea para bien o sea para mal. Y precisamente para esto se utilizan los conjuros, ¿sí? Los conjuros para hacer los hechizos que después los espíritus malignos respaldan con su obra sobrenatural para manipular las cosas al antojo de la persona. Esto es hechicería, ¿verdad? Eso es el principio fundamental de la hechicería. ¿Cuál es? Manipular las cosas de manera sobrenatural, tu vida, tu destino, las cosas a tu alrededor, ¿verdad? Al antojo de alguien. Esto es hechicería. Y escuche, el hechizo es un acto mágico verbal que pretende producir efectos sobre la realidad palpable mediante procedimientos sobrenaturales como el uso de conjuros. Ahora escuche, cuando el objetivo del hechizo es adivinar el futuro, se le denomina sortilegio. Cuando el propósito u objetivo del hechizo es buscar someter la voluntad de alguien o un objeto, influir en ello, se le llama encantamiento o maldición. O bendición si es para protección, pero al fin y al cabo los hechizos son conjuros mágicos. ¿Qué es un conjuro? Un conjuro es una fórmula mágica, un juego de palabras, ¿verdad? Con la que se pretende realizar actos mágicos, principalmente la de hacer un hechizo, invocar una fuerza sobrenatural o divinidad para pedir la intervención. Y esto definitivamente, la hechicería es una rebelión contra Dios. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Deuteronomio, capítulo 18, por favor, versículo 9 al 13. Donde dice de la siguiente manera: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija al fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Escuche, estamos viendo que los decretos, ¿cuál es el propósito de un decreto metafísico? Eso ya lo estuvimos viendo una semana atrás, me parece. El propósito de un decreto metafísico es alterar la realidad de la persona, ¿verdad? Su realidad palpable, su situación, ¿sí? Y cómo se encuentra físicamente, materialmente, de salud, su matrimonio, etcétera, etcétera, ¿sí? A través de las palabras, porque los gnósticos griegos decían que ellos tenían en sus palabras el poder de moldear la realidad y de atar a las fuerzas cósmicas de maldad, o sea, los demonios, ¿verdad? Eso es lo que decían los gnósticos. Y esto no es otra cosa, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero no es otra cosa más que una recopilación que hicieron los griegos de todo el paganismo de Babilonia, de Egipto, de los sumerios, del Medio Oriente, del hinduismo, ¿verdad? Todo lo amalgamaron y ellos formaron el famoso gnosticismo griego, ¿verdad? Dentro del gnosticismo griego hay varias ramas, hay varias cosas como la ontología, ¿verdad? La metafísica ¿cómo se llama? El dualismo, ¿verdad? Ellos decían que la creación había sido creada por dos dioses, por el Padre Ingénito y por el Demiurgo y muchas otras cosas. Pero el propósito principal de los decretos metafísicos es alterar mágicamente, ¿verdad?, a voluntad personal tu vida, tu situación, tu realidad. ¿Sí? Esos son los decretos metafísicos. Y los decretos metafísicos cristianizados es lo mismo, solamente que usando citas bíblicas, usando principios cristianos, tal como lo hicieron los falsos maestros gnósticos desde el inicio de la era cristiana, ¿verdad? Cuando empezaron por el diablo empezaron a meterse en la iglesia cristiana primitiva, ¿sí? Por lo tanto, podemos concluir, ¿verdad? Al igual que en la hechicería, los conjuros y hechizos tienen fines mágicos y sobrenaturales para alterar la realidad palpable de una persona,
De igual manera, el decreto metafísico cristianizado es igualmente, ¿verdad? Verdaderamente es igual a lo que es un conjuro, a lo que es un hechizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene como objetivo moldear la realidad palpable del creyente a su antojo. Y la Biblia nunca enseña eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo sí se podría a lo mejor moldear la realidad, cambiar nuestra realidad, pero de la manera permitida. Escuche, la gente que practica la doctrina de confesión positiva, declarar, decretar, reclamar promesas de la teología de la prosperidad, guerra espiritual, atraer y desatar, quebrar maldiciones, etcétera, etcétera. Esa gente verdaderamente, cuando alguien, sea un pastor, un líder o un cristiano cualquiera, en ese momento lo practica, lo hace, se está convirtiendo en un hechicero. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver en Deuteronomio capítulo 18, al convertirse en un hechicero, entonces es alguien que está maldito, está bajo maldición de parte de Dios, porque es algo contrario a su palabra, porque Dios dice: cuando entres en la tierra prometida, o sea, cuando vengas a la vida eterna en Cristo, no andes de hechicero. Por eso es que a mucha gente que practica y predica esto le va mal, inclusive sus familiares se les han muerto, ¿verdad? Y se han puesto a atar la maldición, a atar el cáncer, a atar esta enfermedad X, y terminan muriéndose sus familiares y ellos acaban en la ruina. ¿Por qué? Porque se han convertido en hechiceros, en enemigos de Dios. Ahora escuchen, la gente que practica la doctrina de confesión positiva, de declarar, decretar todo esto, son hechiceros porque han promulgado conjuros mágicos. Porque un conjuro mágico es exactamente lo mismo que un decreto cristianizado o metafísico cristianizado. Sea cristianizado o no sea cristianizado, es precisamente los decretos son, o declarar y decretar, es hechicería. Son conjuros. Ahora, siguiente por favor. ¿Se puede cambiar nuestra realidad de alguna manera permitida por Dios? Claro que sí, claro que sí. Y aquí intervienen dos cosas. Sí se puede, claro que sí, por medio de la oración, por medio de la petición, por medio de la súplica, rogándole a Dios, suplicándole a Dios, suplicándole al Señor: Señor, ayúdame, mira, tengo esta necesidad, o quisiera yo cambiar de trabajo, quisiera yo mejorar, o tengo el deseo en mi corazón de componer mi casa, ¿verdad? Tengo el deseo en mi corazón de poner un negocio a través del cual tú me sostengas, me bendigas de una manera más sustanciosa, ¿verdad? Obviamente que sí, a través de la petición, pero obviamente también tiene que entrar la diligencia del ser humano en cada asunto, porque Dios no bendice flojos, Dios no bendice perezosos. La falsa doctrina de la confesión positiva, que también es un tipo de pensar, modo de pensar mágico, ¿verdad? Porque se piensa que lo que declaras y decretas mágicamente Dios lo va a cumplir en tu vida, prácticamente sin que tú hagas nada, ¿verdad? Nada más ahí te engañan: siembra tu ofrenda, siembra tu diezmo, tu primicia, ¿verdad? Entonces Dios te lo va a multiplicar 100 veces más sin que tú hagas nada prácticamente, y entonces todo te va a caer del cielo. Eso no es así. ¿Se puede cambiar nuestra realidad? Sí, con la intervención de Dios, ¿verdad? Rogando, suplicando, y con nuestro esmero, con nuestro empeño, ¿verdad? Con nuestro tesón, trabajando, siendo diligentes. Y escuchen, hay veces en las cuales Dios te llega a dar algo, ¿verdad? Cuando le ruegas, le pides, le suplicas sin que tú hagas nada, ¿verdad? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán dadas por añadidura. Hay cosas que a veces vienen a tu vida por regalo sin que tú hayas hecho nada de parte de Dios, pero cuando eres obediente, eres fiel y obediente a Cristo Jesús, al Señor, a Dios, ¿verdad? Su palabra. Y obviamente también eres trabajador, eres prudente, eres diligente y estás en una sana doctrina. ¿Sí? Ahora, si tenemos un problema económico, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer para salir de eso? Debemos de orar y pedir la gracia del Señor, pero también debemos de trabajar extra. Si tenemos un problema familiar, debemos de pedir al Señor su intervención, pero nosotros también debemos de poner empeño y hacer lo que Dios nos manda de acuerdo a su palabra para resolver el problema. No cómo se maneja, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Más adelante en la famosa guerra espiritual, donde se enseña que, por ejemplo, si una mujer tiene un esposo que es borracho, que es mujeriego, debe de atarlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús debe de atar el espíritu de adulterio en su vida, ¿verdad?
y debe de atarlo a la obediencia a Cristo para que se quite de sus malas mañas y ahora sea un buen marido y declararlo un varón para Cristo y tantas, digo yo, ¿verdad?, mafufadas, cosas ahí locas, heréticas, diabólicas, antibíblicas, ¿verdad? No es la cosa así. Debemos de orar, en un problema familiar debemos de orar la intervención del Señor, pero también debemos de hacer las cosas nosotros como Dios dice en su palabra. A veces hay problemas, por ejemplo, con los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros nos brincamos la palabra de Dios dice no maltrates a tus hijos, ¿verdad? No exasperes a tus hijos de tal manera que ellos se desanimen ¿de qué? Del Evangelio, de Cristo, de Dios. Y nosotros muchas veces exasperamos a nuestros hijos, los maltratamos, porque eso no quiere decir que no debemos de disciplinarlos, sí debemos de instruirlos, corregirlos y disciplinarlos, pero no de tal manera que exasperar en la Biblia significa hacerlos enfurecer a través de maltrato, ¿verdad? A través de agresión y otras cosas, ¿verdad? De tal manera que los hijos se decepcionan de Cristo, se decepcionan del Evangelio y luego por eso empiezan los problemas con los hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pedir perdón a Dios, intervenir si es que hemos sido abusivos con nuestros hijos y ponernos a cuentas con nuestros hijos, para que entonces el Señor haga lo que tiene que hacer. Y luego dice el Señor, ¿verdad? Culmino con unas citas bíblicas, dice Juan capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den mucho fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí el Señor vuelve a decir, pidan, nunca está diciendo declaren, decreten, arrebaten las promesas, reclamen promesas, no, dice pidan en mi nombre. Señor, te pedimos, Padre, te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús. Esa es la forma sana de la oración. La forma nociva, herética, diabólica, antibíblica es la famosa declaración, declarar, decretar, reclamar promesas, ¿verdad? Desatar bendiciones, atar maldiciones, que lo vamos a estar viendo más adelante. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Versículo 13, escuchen. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aquí el Señor nuevamente está diciendo pida, pide, ruega, suplica. No está diciendo declara, decreta, ¿verdad? También debemos declarar que como hijos de Dios y discípulos de Jesús, debemos de tener claro y presente que la respuesta favorable a nuestras oraciones y peticiones está supeditada a la sabiduría, la soberanía y la voluntad de Dios, así como a nuestra obediencia a la voluntad del Señor. Habrá cosas que rogaremos, que suplicaremos, que no te serán dadas. ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Y aquí es precisamente donde a mucha gente que está inconforme con su situación económica, con su situación de salud, con su situación familiar, cuando el diablo viene y le presenta a través de algún falso maestro de la confesión positiva, de la teología de la prosperidad, esta doctrina que dice, mira, estás perdiendo la guerra, ¿verdad? Estás perdiendo la batalla en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en tu salud, porque estás orando mal, porque así le dicen, es que no se debe de rogar, se debe de declarar, ¿verdad? Se debe de ser agresivo en las oraciones, se debe de hacer guerra espiritual, ¿verdad? Para arrebatarle al diablo tu bendición, tu sanidad, tu prosperidad. Pero es herejía, porque el Señor claramente está hablando, está diciendo que de nosotros como siervos suyos, nuestra posición es súplica, de ruego, nunca de ser agresivos, de declarar, decretar, arrebatar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay una variación dentro de este movimiento de la confesión positiva, que es la declaración profética. Eso ya lo estuvimos viendo, comentando brevemente, ¿verdad? Pero quisiera decir que dentro de esta doctrina, el movimiento de la confesión positiva y teología de la prosperidad, existe esta variante que es la declaración profética, ¿verdad? ¿Qué es esto? Más adelante, cuando tratemos el asunto del falso movimiento apostólico profético, los falsos profetas y apóstoles modernos, esto es una práctica que enseña que hoy en día hay ciertos ungidos. Ellos dicen, es que en la nueva era, ¿verdad? En el tercer milenio, Dios ha levantado
a ciertos ungidos, ¿verdad? Los famosos apóstoles y profetas del ministerio apostólico y profético, a los cuales ellos dicen esto, ¿verdad? Dios les ha dado un llamado y autoridad espiritual especial para realizar declaraciones proféticas que pueden cambiar la suerte y la vida y la situación de las personas a corto y largo plazo, cuando estos vienen con fe en Dios, en ellos, también en ellos, a buscar en su búsqueda, ¿verdad? En busca de ellos, a buscar su intervención ministerial, para que a través de su ministerio, cuando ellos ellos dicen ungidos por Dios, ungidos por el Espíritu, suelten una palabra de prosperidad, una palabra de bendición, una promesa sobre la vida de cierta persona, la vida, la suerte, la fortuna de esa persona cambiará, ¿verdad? Pero esto no es otra cosa más que son ministerios apócrifos que han surgido de distorsiones de citas bíblicas, ¿verdad? Donde se enseña, por ejemplo, el ministerio apostólico profético se enseña que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Cuando la Biblia nos enseña en Efesios 2, en esa misma porción que distorsiona, en Efesios 2:20, que el fundamento de la iglesia es Cristo, no los apóstoles y los maestros, ¿verdad? Y de ahí salen estos movimientos apostólicos proféticos que son heréticos, que son parte del movimiento carismático neopentecostal, ¿verdad? Y no es otra cosa, esto de la declaración profética, las proclamas proféticas no es otra cosa más que adivinación, ¿verdad? Y decretos de metafísica, ¿verdad? Sortilegios, conjuros, hechizos, ¿sí? Las famosas proclamas proféticas, ¿verdad? De este movimiento apostólico profético, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? En el año 2016, ministerios Ebenezer dijeron que fue el año de la abundancia, ¿verdad? Y luego el mismo ministerio Ebenezer, por ejemplo, dice que el 2017 era el año de la revelación. Y eso es lo que decía el ministerio Ebenezer. Y en enlace se decía que el 2017 era el año del rompimiento, ¿verdad? Lo curioso es que estos famosos profetas están diciendo, por ejemplo, en enlace, canal de enlace, ¿verdad? Muy conocido, carismático, neopentecostal, ese canal. En el mismo 2017, en enlace estaban diciendo que ese era el año del rompimiento. Pero el ministerio Ebenezer, ¿verdad? El ministerio apostólico profético Ebenezer de Guatemala, ¿verdad? Herético. Estaban diciendo que ese era el año de la revelación. Entonces, estos famosos apóstoles y profetas no se ponen de acuerdo qué es lo que Dios está hablando, ¿verdad? Porque Dios no puede hablar dos cosas al mismo tiempo, o es una cosa o es otra. Por ejemplo, en los años de la pandemia, en el año de la pandemia, algunos ministerios apostólicos proféticos declararon que era el año de la reconciliación, ¿verdad? En el cual iba a haber reconciliación de las familias, iba a haber prosperidad, iba a haber sanidad, iba a haber gracia de Dios. Pero en esos años, en ese año de la pandemia, hace unos aproximadamente 3 o 4 años, la verdad es que fue el año de la mortandad, el juicio y la enfermedad, todo lo contrario a lo que proclamaron los supuestos apóstoles y profetas del mal llamado movimiento apostólico profético. Y hay muchos pseudoapóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, Guillermo Maldonado dijo, ¿verdad? Declaró proféticamente, ¿verdad? Que se avecinaba hace años, se avecinó un huracán muy fuerte sobre la ciudad de Miami, ¿verdad? Y sobre la costa de los Estados Unidos, y él lo ató, declaró que se desviaba de su curso, y resulta que el huracán entró a tierra y hizo muchos estragos, muchos destrozos. Entonces, con esto podemos ver, ¿verdad? La Biblia dice que cuando las palabras del profeta se cumplieran, el profeta que pretendía hablar de parte de Dios, entonces sí verdaderamente sería el profeta. Pero este tipo de ministerios, las famosas declaraciones proféticas, ¿verdad? Las proclamas y declaración profética, no es otra cosa más que parte de un grupo de ministerios apócrifos, heréticos, antibíblicos, que dicho sea de paso, ¿verdad? Como acabo de mencionar, no es otra cosa más que parte de la adivinación, la hechicería, porque todo lo que declaran y decretan no es bíblico, ¿sí? La práctica no es bíblica en sí misma. Por último, quisiera concluir y decir, ¿verdad?, que la confesión positiva, que es una variante de la metafísica moderna, cristianizada, ha
hecho un gran daño a la iglesia de Jesucristo, al sumir a los cristianos que se meten en esto, ¿verdad? Por de buenas, o sea, por buena voluntad de ellos o porque alguien los engaña y los mete en esto, al sumirlos en prácticas antibíblicas y de ocultismo. Y los han perjudicado porque por un lado practican asuntos espirituales procedentes del reino de las tinieblas y por el otro lado, al hacer esto, lo único que hacen es atesorar juicio para ellos por causa de la herejía que es parte de la idolatría, o sea, enseñanzas de demonios. Y todo esto desafortunadamente causado, y con todo respeto, discúlpeme que lo diga, pero así es, todo esto causado desafortunadamente por el alto grado de ignorancia teológica y doctrinal sana que hay dentro en la actualidad, dentro del cuerpo de Cristo en la actualidad. El propósito, más bien, el motivo y la causa principal por la cual hay tantas herejías dentro del cuerpo de Cristo a nivel mundial en la actualidad es la ignorancia bíblica. La ignorancia de la sana doctrina y de la teología real. ¿Sí? Hoy todo el mundo dice tener la verdad, por todos lados se predica, ¿verdad? Por ahí hace tiempo vi a un pastor que se encuentra en España, a un pastor que está ahí en España, no me acuerdo cómo se llama, Juan Manuel Vaz, que es muy conocido, y él decía esto precisamente, que ahora todo el mundo predica tener la verdad y la sana doctrina. ¿Sí? Todo el mundo dice, aquí tenemos la sana doctrina. Y él decía que prácticamente no es así, ¿verdad? Que pues hay que analizar, pero también lo que no sabe este hombre, Juan Manuel Vaz, es que él es reformado y ellos predican la herejía, ¿verdad? De la herejía gnóstica de la predestinación. Y bueno, como vuelvo a decir, todo el mundo dice en la actualidad que tiene la sana doctrina, que está inspirado por Dios, pero la Biblia dice, no le crean a todo el que diga estar inspirado por Dios, sino analicen los espíritus, analicen si lo que está diciendo es verdaderamente de Dios o no es verdaderamente de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se puede analizar? Primero que nada, escrituralmente. Número 2, pidiendo revelación al Espíritu Santo. Por último, quisiera comentar que hay varias variantes dentro de la confesión positiva. Está el reclamar promesas, proclamas proféticas, guerra espiritual, declarar y decretar, ¿verdad? Y teología de la prosperidad, atar y desatar también, de lo cual estaremos hablando la semana que viene, si Dios lo permite. La semana que viene, si Dios lo permite y nos presta vida, estaremos hablando acerca de la falsa doctrina de la guerra espiritual, ¿sí? La cual es una doctrina carismática de pentecostal, ¿verdad? En la cual se enseña que los cristianos estamos llamados y obligados por Dios a tener una confrontación con el reino de las tinieblas a través de la oración intercesora de guerra espiritual. Y esto basado, ¿verdad?, en aquel capítulo famoso de Efesios capítulo 6, verso 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y de aquí los falsos maestros dicen, entonces Dios nos está llamando, así como Israel tuvo que hacer guerra literalmente en la antigüedad para poseer la tierra prometida, así el cuerpo de Cristo tiene que hacer guerra espiritual para despojar a los demonios del territorio y poder evangelizar mejor, desatar a los paganos, ¿verdad?, los inconversos de las ataduras de los demonios, ¿verdad?, de sus pecados, para poder traerlos al reino de Cristo. Pero esto no es lo que enseña esta cita bíblica. Sí enseña que tenemos una lucha espiritual contra el reino de las tinieblas, pero la semana que viene vamos a estar viendo cómo es esa lucha espiritual y cuáles son los elementos, ¿verdad?, que debemos usar para esa lucha espiritual. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Si el Señor lo permite, le vuelvo a comentar, dentro de 8 días estaremos analizando la falsa doctrina de la guerra espiritual, ¿verdad?, de la doctrina de atar y desatar y todas las variantes que hay dentro de esto. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles por la noche, ¿verdad?, por ahí de las 8, 8:30. Y si no, pues nos vemos hasta el domingo. Que Dios me los bendiga y excelente tarde.